nombre es David Ferreira y soy productor de Infección, la película venezolana de zombies. La Infección surge de esta necesidad de contar una historia, ¿ok? En nuestro país, como se han podido dar cuenta, está viviendo una realidad socioeconómica bastante difícil. Infección surgió así, como una idea entre amigos de sacar qué teníamos en nuestras manos para hacer una película, y yo tenía 3 guiones más al cuales les había buscado presupuesto, pero no había tenido éxito, y la manera en que decidí hacer la película fue de forma independiente. Por supuesto lo hicimos entre amigos, familia, porque un proyecto así tan ambicioso con cineastas novel, porque nadie tenía experiencias en largometrajes, etc., se tenía que hacer de esta manera. Entonces necesitábamos como una temática que pudiese ejemplificar toda esta situación que estaba viviendo Venezuela, y la mejor manera de hacerlo era a través de esta temática, de este género. Era la única justificación que teníamos de destruir el país para poder realizar nuestra crítica, ¿ok? De ahí nace esta película, ¿ok? Era algo distinto, era la primera película venezolana de zombies, y eso nos iba a ayudar también como a exponer nuestra crítica y poder llegarle a todo el mundo de una manera distinta a lo que normalmente se estaba haciendo en Venezuela. Se rodaron varias partes en Venezuela. Hubo las entrevistas que van a ver al finalizar. Quédense al finalizar, después de los pequeños créditos que salen, quédense siempre al finalizar para que vean completamente la historia y se van a dar cuenta de lo que les digo. Infección se rodó en Venezuela, específicamente en Aragua, de donde éramos todos los que comenzamos el proyecto. El productor David Ferreira y yo somos del mismo estado. Mis padres vivían en un pueblo que se llamaba Cagua. De ahí sacamos el hotel abandonado, y las vías alternas, las carreteras de tierra, las sacamos en un asentamiento campesino donde yo me crié. Se filmó en Mérida, en un pueblito que se llama Gavidia, un pueblito de la cordillera de los Andes, hermosísimo. Teníamos, imagínate, temperaturas de 1 grado. Y fue difícil grabar en este tipo de circunstancias, pero bueno, igual la película presentó todo este tipo de trabas y todo este tipo de circunstancias que, bueno, gracias al equipo técnico y de talentos que teníamos, pudimos lograrlo. Grabamos una primera parte en Mérida, en los Andes, porque para mí, pues, yo me crié, la primera experiencia que yo tuve con el cine venezolano eran películas merideñas que se hacían en la escuela de medios. Yo siempre tuve el sueño de alguna manera, filmar en el páramo, esta región de los Andes, que se llama así en Mérida, y pues la historia comienza allí. Grabamos 1 semana en Mérida y el resto lo grabamos en Aragua. También grabamos en Táriba, otro pueblito de Mérida, grabamos en Maracay, grabamos en Cagua, un pueblito del centro del país, grabamos en La Victoria, grabamos en Tucutunemo, un pueblo también del llano de Venezuela, grabamos en Miranda, justamente en el IBIC, en el Centro de Investigación Venezolano del IBIC, primer reactor nuclear en Latinoamérica lo tenía el IBIC, y aprovechamos también esa majestuosa infraestructura para poder grabar ahí. Cuando emigré a México por la situación que todos sabemos en Venezuela, decidí cambiar un monólogo que había al final por una escena post créditos. Había un monólogo en la radio al final de la película. Sin hacer spoiler, decidimos el productor mexicano Santiago Ortiz Monasterio y yo hacer un falso documental sobre qué había pasado luego de la epidemia en Venezuela y cómo había afectado la región, que era lo que antes el personaje principal escuchaba en la radio. Esa parte del falso documental la grabamos en México, en Ciudad de México.
Y la idea era esa, darle esa realidad a la película, porque mucha gente me dice, pero ¿por qué no grabaron todo en un solo sitio? Y bueno, iban contando la historia, pero realmente nosotros queríamos como sacarle esa esencia y darle la oportunidad a que otras partes del país, donde normalmente no se hacían películas, pudiesen observar cómo era una producción cinematográfica independiente, sin tantos lujos como por ejemplo tienen otras películas, pero bueno, teníamos la oportunidad de contar la historia y lo hicimos de esta manera. En Venezuela existían varios convenios entre Bielorrusia, Rusia y obviamente Venezuela en una llamada estas misiones chavistas que se llamaban Misión Vivienda, etc. Entonces, ¿qué hacían? Traían a gente de Rusia para Venezuela. Yo conocí a dos bielorrusos con los cuales iba a filmar un documental de otra cosa en Venezuela en aquella época, pero ellos me dijeron que les gustaba Venezuela, entonces me dijeron que en Rusia había una droga loquísima y en Checoslovaquia, en República Checa, perdón, que se llamaba Crocodile, que se llamaba la droga zombie. Entonces yo me pareció fascinante en el sentido de que no sabía que existía una cosa tan horrible. Esta droga existe, realmente nosotros hicimos una investigación profunda para poder crear un zombie, que nuestro zombie no fuese algo tan ficticio, ¿ok? Y créeme que nos sorprendimos muchísimo al momento de nosotros darnos cuenta que era algo factible. Resulta que nos reunimos con la gente del IBIC, con el Centro de Investigación, y ellos nos dicen que de una u otra forma esto pudiese ser factible. Resulta que esta droga Crocodile se crea en Checoslovaquia, la antigua Unión Soviética, y es una droga que tú te la inyectas y te va comiendo todo el cuerpo, que tiene desomorfina, perdón. Entonces, esta droga, aparte de ser devastadora, es sumamente adictiva y económica. Entonces, esto unido con un virus, o sea, la droga hace que tus defensas bajen muchísimo, como especie de un VIH, y algún virus como un rabia o otro tipo de virus pudiese mutar y crear una especie de este tipo, ¿ok? O sea, tiene un fundamento científico, algo probable, que era lo que nosotros queríamos, y bueno, esto representaba totalmente lo que nosotros queríamos dar a entender de todo, o sea, de lo que nos traían estos extranjeros al país, ¿ok? En este caso el comunismo, en este caso ideales, en este caso todo este tipo de cosas que nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados a vivir y que bueno, que estamos siendo infiltrados por personas de fuera que se encargan de meter cualquier cantidad de basura a nuestra región. Cuando estaba creando el guión me inspiré en esas personas que conocí y dije, es perfectamente posible de que hayan dos rusos en Venezuela que sean adictos a esta droga y que bueno, sean mordidos o sean afectados por los fluidos de un murciélago muerto, de la rabia, y puede crear esta macromutación de un virus de la rabia nuevo y tal. Y así fue que nació la escena, el virus Crocodile, el virus de la película. Doctor, es una enfermedad viral o bacteriana. El paso está cerrado. Por favor, tenemos personas enfermas acá. I'm Dr. Lucy Blake. I'm from the World Health Organization. ¿Se enfermaron con qué? ¡Abandonen su puesto! ¡A la vuelta! Adam Vargas representa tal cual lo que vive Venezuela. En Venezuela se están perdiendo seres humanos queridos por enfermedades solamente por no tener medicamentos para poder tratarlas, ¿okay? Como ustedes pueden apreciar, Adam Vargas pierde a su esposa con una enfermedad, teniendo él los conocimientos de poder curarla, pero no tenía las herramientas, ¿okay? Él pierde a su esposa y aunado a eso tiene una lucha durante toda la película para poder conseguir a su hijo y se trata de esto. El doctor Adam Vargas, cuando empieza la película, él es la representación
no solamente de Venezuela, sino yo pienso que del héroe latinoamericano, el que no se cree el cuento de todo lo que vale y de todo lo que puede llegar a ser. Es una persona que es empujada por la situación al principio de una crisis y lo que hace y de la manera que reacciona a través de la historia es ayudando a los demás y superándose a mí mismo y dándose cuenta que él puede lograr las cosas que quiere. Al finalizar pueden ver cómo representa totalmente lo que es la lucha del venezolano, que le toca perder familiares a raíz del AMPA, le toca perder familiares a raíz de enfermedades, le toca perder familiares a raíz de que se tienen que emigrar. Y básicamente es esto, o sea, Adán Vargas representa toda la lucha, el camino del héroe que tiene que vivir un venezolano día a día, gracias a toda esta infección que está viviendo Venezuela y Latinoamérica. El héroe gringo que estamos acostumbrados a ver desde un principio es como ya está preparado para la guerra, preparado para todo. Pero Adam está en el momento más bajo de su vida, tiene que pasar está pasando por un momento emocional muy fuerte y luego viene esta situación país que lo arropa y lo sobrepasa. Entonces yo pienso que mucha gente en Latinoamérica, bueno, y a nivel mundial, se puede relacionar a este personaje. Básicamente Infección se trata de eso, es una metáfora, era la manera de nosotros poder contar nuestra historia desde adentro, ¿okay? Esta película se filmó en el 2015 y ya nosotros teníamos como una visión global de qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela y en Latinoamérica. Infección es una metáfora de la situación en Venezuela. Yo pudiera decir ahora, en este momento, que sí lo es, pero Infección está pensada como una película de género. Es una película de género responsable que, utilizando el género que son los zombies, el subgénero de horror que son los zombies, que siempre han sido utilizados por sus creadores para dar comentarios sociales, críticas de cualquier tipo, como George Romero hacía con muchísimas de sus películas, con el capitalismo y con el consumismo en los centros comerciales. George Romero decía que la gente parecía zombies en los centros comerciales comprando. Siempre hay una manera de utilizar las cosas que te gustan y estos medios fantásticos para dar un mensaje. Podíamos ver cómo cambiaba el panorama, cómo cada vez que tú ibas a conversar con alguien de una ideología distinta, reaccionaba de una manera álgida, de una manera bastante violenta, y entonces nos planteamos esa posibilidad de decir, oye, ya no son personas con las que tú estás hablando, ya no es una persona común, ya no es una persona corriente, ya tú estás hablando con alguien que no razona, porque la idea era como tener este tipo de discusiones y sí, Infección representa tal cual lo que está sucediendo hoy en Venezuela y en otros países, justamente esta semana que ha sido tan difícil, la devastación del país, la carencia de medicinas, la carencia de valores, de todo eso, representa tal cual lo que nosotros queremos mostrar en Infección. Tiene alegorías desde el plano inicial. Desde el segundo uno hace una declaración en qué estado se encuentra Venezuela, qué pasaría si sucede un virus así, o por ejemplo en Venezuela hubo un virus muy fuerte como lo hubo en República Dominicana, creo que se llama el chikungunya. Cuando hubo el chikungunya en Venezuela, todas las noticias oficiales eran de que estaba siendo controlado, de que ya no había problema y tal, y cuando no fue así, se escondieron cifras, hubo desinformación, no había medicamentos. ¿Qué pasa en Infección? Imaginemos que algo horrible sucede, ¿no? Y algo horrible ha sucedido. Por eso es que la línea de ficción y realidad en Infección cada vez está más difusa y cada vez las metáforas son más fuertes, lamentablemente. Cuando hicimos la película no había este éxodo migratorio venezolano gigante. El discurso final en la película era de que
yo quería siempre ver qué pasaba luego de una epidemia zombie. Cuando ahora muestro en Venezuela qué pasa luego de una epidemia zombie, la metáfora es imposible de no asimilar. Infección ha sobrepasado por mucho toda la expectativa que teníamos con los festivales. Hemos estado estrenamos en un festival de no género en Guadalajara, uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, y bueno, uno de los más grandes de México. Estrenamos en Sitges, que es el más grande festival de cine más grande de género a nivel mundial. Y estuvimos en Raindance, uno de los festivales más grandes de Inglaterra, de hecho es más grande, y muchísimos otros. Ya llevamos 25 festivales de cines. Estuvimos en Dominicana en el Fine Arts y ha sido increíble la recepción de la gente, la recepción del medio cinematográfico a nivel mundial, con una película de tan bajo presupuesto, independiente, y una película con este mensaje. La película ha participado en más de 23 festivales. Justamente esta semana ganamos Mejor Efecto Especial y Mejor Película en un festival en Canadá. Estuvo en uno de los festivales más grandes del género en España, en Sitges específicamente. Tuvo 3 presentaciones en Cannes, no selección oficial, pero para una película venezolana ya eso es bastante. Ganó como Mejor Película del Año en el Festival de Panamá. Ha participado 2 veces en el Festival de Guadalajara, estuvo una presentación en el Teatro Chino de Los Ángeles, ganó 2 veces en Blow Window una postproducción, en Blow Window una en Argentina y la otra, perdón, las 2 en Argentina, una en Buenos Aires, la otra en Pinamar. Ha estado en Fantaspoas en Brasil. Es una película en habla hispana, sin actores famosos, con un género que muchos pudieran decir que ya la gente está cansada y que todos dicen, ay, cuántas películas de zombies hay, pero siento que es un género infinito y que nos refleja como sociedad. De verdad que ha tenido un recorrido festivalero espectacular, más de 23 festivales, ya eso es muchísimo para una película del género. Quiere decir que nuestro mensaje está llegando y por eso, bueno, estamos confiando en la gente de Caribbean Cinema para que pueda llegar a muchísimas más personas. Doctor, es una enfermedad viral o bacteriana. El paso está cerrado. Por favor, tenemos personas enfermas acá. I'm Dr. Lucy Blake. I'm from the World Health Organization.